Bien, continuamos, ya estamos junto al obispo de Gualeguaychú, Monseñor Jorge Lozano. Monseñor, gracias por estar aquí esta noche. Un gusto, buenas noches. Bueno, yo arranco preguntándole, empiezo lo de más arriba. ¿Es mala la relación del Papa con el gobierno de Macri o no? ¿Cómo lo analiza? No, no es mala la relación. Ustedes saben que yo estoy en la pastoral social, en la conferencia episcopal, así que me toca el papel de hablar con muchos políticos, funcionarios, tanto del gobierno actual, del anterior. Yo con funcionarios del gobierno actual no perciben que haya una mala relación. Incluso allá por el mes de enero, cuando habían designado al nuevo embajador ante la Santa Sede, yo me reuní 2 veces con él antes de que se instalara en el Vaticano, una vez yo solo y otra vez junto con Arancedo, el presidente de la conferencia episcopal, y nos acompañó también Vicente Espeche Gil, otro embajador ante el Vaticano en los comienzos de los 2000, ¿no? Y él lo que nos planteó fue que la indicación de Macri a él para la visita de febrero era que fuera estrictamente protocolar y que especialmente le pidió que Macri no quería ser recibido en Santa Marta por el Papa, sino en la biblioteca donde habitualmente recibe a todos los jefes de Estado, lo cual implicaba entonces un horario determinado, porque el Papa atiende solamente por la mañana en las bibliotecas, rara vez hace algún tipo de entrevistas por la tarde son las entrevistas más prolongadas, así que el contexto era justamente lo que de parte del mismo presidente de la Nación había recibido como indicación el propio embajador. Y después hay también, me parece a mí, no sé si decir mala intención porque estaría prejuzgando, pero por lo menos mala información o mal manejo de la información. Por ejemplo, el episodio que hubo con Escolas Ocurrentes, ¿no? Yo vi un periodista que decía una nueva bofetada de Francisco a Macri, cuando no tenía nada que ver con el presidente de la Nación, sino más bien el advertir a los miembros de esta organización que estaban haciendo un mal uso de la relación, pidiendo dinero de manera exagerada. En realidad quienes tenían que sentir el tirón de orejas eran los de la organización Escolas y no el jefe de gabinete o el presidente de la Nación, que obraron de muy buena fe para tratar de cumplimentar un pedido que el Papa les había hecho en la audiencia de febrero, ¿no? Así que hay alguna mala leche a veces en el manejo de la información que termina después generando enojos o zozobras o expectativas que no son adecuadas. ¿Podría decirse que es una manipulación política también esto? También, sí. Bueno, manipulación política ha habido de todos los sectores en las visitas, ¿no? Vemos cada tanto fotos de Francisco cuando hay gente que le entrega una camiseta, que le entrega un afiche, que le entrega una carta y que después dicen yo le entregué una carta al Papa donde decía tal cosa y el Papa me contestó tal otra, cosa que es muy difícil también de poder corroborar, porque sobre esas cosas ya lo ha dicho el encargado de prensa, el sacerdote Lombardi, que no corresponde que el Papa ande aclarando cada cosa que alguna persona dice que el Papa le ha comentado en privado, ¿no? Ahora yo me pregunto, perdón, no sé si es porque da la casualidad de que Francisco, Papa argentino, o si los papas anteriores también recibían a tanta gente y había tanta mediatización de las visitas que recibían los papas, o precisamente aquí en Argentina es noticia cada cosa que hace o deja de hacer Francisco porque es el Papa argentino. Yo de los papas anteriores me recuerdo más especialmente de Juan Pablo II y Benedicto XVI. De Pablo VI tengo recuerdo, pero no respecto de estas cuestiones, ¿no? Juan Pablo II vivió un momento muy particular. Él era un papa venido de un país que estaba bajo el régimen comunista y que tenía una situación también muy particular. Yo me acuerdo cuando el Papa recibía a Lech Walesa, ¿se acuerdan aquel líder sindical tan conocido? Del gobierno comunista de Polonia le servía la sangre, porque reconocían en Lech Walesa a un opositor a un régimen que no quería la libertad sindical. Así que las visitas de varios líderes, tanto polacos como europeos, a Juan Pablo II tenían una resonancia política muy importante,
A nosotros acá la prensa de eso no nos tenía anoticiados porque no era algo que tuviera un interés particular. Y Benedicto XVI recibía menos porque él ya hacía más de 15 años que estaba en Roma, entonces tenía pocos vínculos con su país natal, que es Alemania, y además estando más cerca él mismo viajaba, así que no tenía tampoco tanta repercusión. Y Francisco lo que hace con su estilo, que era lo que hacía como arzobispo acá en Buenos Aires, es recibir a todo el que le pida, y mientras le dé la agenda, él recibe, ¿no? Aquí en Buenos Aires, él, en la sede del obispado, todas las tardes recibía muchísima gente, líderes sociales, referentes políticos, empresarios, sindicalistas, miembros de organizaciones sociales, pero de eso él no hacía prensa, digamos, entonces poco se conocía de esa actividad tan intensa. ¿Le preocupa esta manipulación que se da? Digo, los que eran kirchneristas diciendo no, Francisco no quería el gobierno de Macri, no coincide con los ideales de la derecha macrista, es más bien progresista, por eso. ¿Le preocupa que esa manipulación pueda generar otro tipo de roces? A mí me preocupa porque no es cierto, ¿no? Y entonces todo lo que no es verdad me da pena que haya gente que lo afirme y gente que lo piense por un contenido erróneo, ¿no? Cuando él estaba de arzobispo de Buenos Aires, algunos miembros del gobierno de la gestión anterior decían que Bergoglio era el que reunía a la oposición, y especialmente a el PRO o a Macri. Ahora que está en Roma y que hay otro gobierno, también dicen que recibe a la oposición, ahora los que antes eran oficialismo, ¿no? Así que eso me parece que es una lectura que no es adecuada. Y además también, algo que a mí me da pena con algunas de estas noticias, es que nos perdamos una dimensión excelente de la gestión que está haciendo Francisco. En todos lados valoran mucho lo que fue su discurso ante las Naciones Unidas, lo que es la diplomacia vaticana que él va orientando hacia el diálogo entre Cuba y Estados Unidos. En estos días estamos viendo los resultados que van dando también de otra ayuda de la diplomacia vaticana, de la firma de un posible acuerdo de paz en Colombia entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Estado colombiano. El esfuerzo que está haciendo por la comunión entre distintas iglesias y su diálogo con patriarcas de otras comuniones, o el esfuerzo por la paz entre Palestina e Israel, y pensar que un hombre que está ocupado por la paz, por los pobres y por la cuestión ambiental en todo el planeta, justo en la Argentina no va a querer la amistad social, el encuentro y la paz, es una manera, me parece a mí, equivocada de entenderlo, y además nos perdemos todo lo bueno y todo lo que se está valorando de él a nivel mundial. Claro, inclusive digo, una diputada nacional por la provincia de Entre Ríos dijo que tirando la bolsa de dinero de López en un convento hasta pensaba ella algo para perjudicar al Papa. Casi una lectura un tanto absurda, ¿no? Sí, no, por eso a mí me parece que hay algunos comentarios que no merecen por lo menos mi opinión, porque son demasiado tirados de los pelos, y otros que tenemos que hacer el esfuerzo por mirar equilibradamente la realidad para poder apreciarla. Y ahora lo llevó a lo nacional. Digo, en un momento con el gobierno kirchnerista parecía que la relación de la Iglesia no era buena con el gobierno kirchnerista. ¿Cómo define la relación de la Iglesia con el gobierno macrista? Ahora a nivel nacional ya, ¿no? Nuestra relación es muy buena, también lo era con el gobierno anterior. Pero nosotros, en lo que va de estos meses de esta nueva gestión del gobierno, hemos tenido varias reuniones, y yo les diría que más frecuentes que con el gobierno anterior. Yo con el actual ministro de Trabajo ya me reuní 3 veces, con la ministro de Desarrollo Social 2 veces, y un par de veces hablamos por teléfono. Con el ministro de Ambiente, Sergio Berman, ya nos vimos 2 veces también, que son los ministros que tienen más relación con lo que a mí me toca en el ámbito de la pastoral social. Con el jefe de gabinete, Marcos Penny, y con Rogelio Frigerio también ya nos hemos reunido una vez. Así que digamos, la relación yo diría que es buena, y el diálogo es fluido.
Eso no implica decir que toda la gestión de gobierno está acertada ni adecuada, porque hay cosas en ese sentido en las que nosotros justamente, bueno, aportamos miradas distintas y también muchas organizaciones sociales o partidos políticos nos acercan su preocupación o algunas críticas que nosotros las entregamos también a los ministros que corresponden para decirle, mira, nos comentaron esto o ven estas dificultades, como para también colaborar en favorecer el diálogo, ¿no? Y en estas reuniones que mencionaba con los funcionarios de nivel nacional, ¿eran reuniones pedidas, solicitadas desde la Iglesia o viceversa? ¿Y así a qué apuntaban, digamos, que se resolvían esas? Todas las audiencias, salvo una o dos, que las pidió el ministro de Trabajo, Jorge de Triaca, él tomó la iniciativa. Las demás fueron iniciativas nuestras. Y que debo decir que tuvimos respuesta casi inmediata o muy pronta, ¿no? Nunca nos demoraron más de un día en contestar un llamado telefónico y poner la agenda, bueno, cuando puede ser, y la reunión poder tenerla en la semana siguiente o en los 10 días siguientes. Así que, digamos, en este sentido nosotros hemos valorado mucho, y esto se lo decíamos y se lo decimos a los ministros cuando nos reunimos, que valoramos la prontitud en la respuesta y el encontrarnos a agenda abierta, ¿no? A veces nos preguntan sobre qué tema, por si tienen que buscar alguna carpeta o tienen que invitar a la reunión también a algún otro funcionario responsable de algún área puntual. Obviamente que se plantean temas sensibles. ¿Cuál es, de alguna manera, los primeros planteos al gobierno nacional que se le hacen? Digo, pensando en los números, la inflación, la pobreza, ¿por dónde pasa la prioridad de la Iglesia para transmitirla al gobierno nacional? Nosotros tenemos varios temas que nos inquietan, tal vez deje alguno afuera, pero nos inquietan así de lo coyuntural concreto, la inflación y el aumento de las tarifas, que en muchos hogares y pequeñas empresas ha repercutido de manera muy directa y de manera seria. La problemática del trabajo y lo que tiene que ver también con una situación de retraso en la obra pública que tracciona mucho empleo que tiene que ver con la construcción, ¿no? Y que esto lleva también a que algunas situaciones familiares, al estar complicadas en lo económico, la gente se ajusta más y entonces dejan de pintar una pieza, de arreglar el baño, de cambiar la cocina, digamos, una serie de trabajos que dan changas y mucha mano de obra, ¿no? Así que esto que tiene que ver con la inflación y aumento de precios, lo vinculado al trabajo, lo que hace a la pobreza y el narcotráfico y todo lo que tiene que ver con el crimen organizado, ¿no? Son como los problemas así serios que vamos encontrando y que los planteamos con firmeza y con sencillez, ¿no? ¿Lo conforman las respuestas que recibe? Digo, cuando se plantea el tema inflacionario, uno sabe que los números no van a ser como esperaba el gobierno, van a ser más elevados. ¿Lo conforman esas respuestas o no? Las reuniones que mantenemos son cordiales, francas y sinceras, ¿no? Al menos lo charlamos con los que habitualmente participamos. Yo trato de ir siempre con 2 o 3. Siempre notamos que hay aceptación del planteo, franqueza, no hay un intento de dibujar o esconder la realidad, o de decir, no, eso no es así, sino más bien decir, bueno, estamos trabajando en esto, o nos plantean alguna de los programas que están desarrollando, particularmente en materia social, lo que hace al aumento en la asignación universal por hijo, no solo el aumento en la mensualidad, sino también el aumento en la base, ¿no?, de beneficiarios, algunos programas que tienden al aumento de las jubilaciones, como estos que ustedes comentaban en la apertura del programa, y el esperar que las inversiones lleguen para
poder traccionar lo que tiene que ver con programas de vivienda especialmente, ¿no? Así que, bueno, nosotros arrimamos las inquietudes, conversamos, pero soluciones técnicas no son las que tenemos nosotros. Sí tratamos de generar espacios de encuentro y de diálogo entre diversas fuerzas políticas para que entre ellos puedan arrimar algunas alternativas. Esto de no ocultar los números, de no ocultar de no negar la realidad, como mencionó recién, es una novedad, genera sorpresa, digamos, quiere decir que antes pasaba lo contrario, o todos los gobiernos fueron iguales de sinceros. La gestión anterior yo no lo podría generalizar, pero en las cosas que dependían de mí, o de mi área, digamos, de la pastoral social, había realidades que no se aceptaban, ¿no? Lo que tiene que ver con el incremento del consumo de drogas y el aumento de la presencia del narcotráfico y de las bandas del crimen organizado, no solo para la venta de drogas, sino también para la venta de armas, para la trata de personas con fines de explotación laboral o sexual, e incluso algunas situaciones de tráfico de órganos. Eso no era aceptado, era negado o minimizado, ¿no? Lo mismo que la cantidad de pobreza o de inflación. Ese tipo de datos teníamos ahí discusiones sobre esa realidad, ¿no? que nosotros siempre manteníamos, bueno, datos diversos, no eran solo los del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, sino que esto los complementábamos también con datos de algunos sindicatos, los datos que aportaba el Congreso de la Nación, algunos bloques partidarios, y también la Ciudad de Buenos Aires y algunas provincias que tenían sus propios datos de medición, así que esto era algo que complementábamos y que algunos funcionarios, al menos públicamente, no lo reconocían, aunque después en diálogos más privados sí. ¿Todo eso sigue en aumento? Digo, a usted le preocupó siempre y se ocupa mucho del tema flagelo de la droga, la pobreza y demás. ¿Continúa aumentando, monseñor? ¿La droga? Sí. Sí, lamentablemente aumenta la cantidad del consumo y cada vez a edades más pequeñas, ¿no? Así que es un problema muy serio. Yo creo que esta gestión está con mucha preocupación en el tema. Hay gente muy capaz que ha estudiado mucho la problemática del narcotráfico y que han tenido también el recorrer otras experiencias en diversos países del mundo. Esperemos que se pueda lograr frenar el nivel de consumo, de tráfico, y que haya algunas novedades que en esto puedan tener una respuesta alentadora. ¿Y la pobreza sigue aumentando? Y la pobreza ha aumentado, sí, en este tiempo, ¿no? Estas situaciones que decía de la inflación y el aumento en las tarifas y la inestabilidad laboral ha provocado un aumento en la cantidad de pobres en estos últimos meses, ¿no? Es difícil, a mí por lo menos me cuesta tener una medición del día a día o semana tras semana. Más bien nosotros accedemos a datos de trimestres, ¿no? Así que supongo yo que la Universidad Católica dentro de pocas semanas nos volverá a actualizar los datos para ver cómo han incidido las políticas sociales en estos últimos 3 meses. Cuando ellos dieron el informe ahora hace un par de meses, daban cuenta de que en los primeros meses de la gestión del actual gobierno nacional se había incrementado la pobreza. ¿Y qué pasa en lo social, en el ánimo de la gente ante esta situación, este contexto tan adverso? ¿Qué pasa bueno, en el ámbito también dentro de la iglesia, con los feligreses, si hay un vuelco hacia recurrir a la oración, a estos ámbitos de contención que ofrecen ustedes? ¿Hay alguna modificación en ese sentido a nivel social o no? El humor social es difícil de generalizarlo porque
tiene raíces muy cercanas a las experiencias locales, ¿no? A mí me parece que la gente tiene expectativas de que las cosas se van a mejorar. Y tienen ganas de que así sea, ¿no? Hay sí una preocupación grande porque ven que el bolsillo se les vacía más rápido y que les alcanza lo mismo para menos cosas, ¿no? Así que en eso hay preocupación. Acuden más a las cáritas de las parroquias, las capillas, en petición de alimentos o ayudas así muy elementales. También ha habido, dependiendo de los lugares del país, sobre todo en el Gran Buenos Aires, ha habido un aporte muy importante de alimentos de parte del gobierno de la provincia, como para poder reforzar la tarea de algunos comedores o merenderos. Así que hay, les diría, un ánimo como de expectativa favorable y de gran preocupación e inquietud. No queremos dejar de preguntarle por algunos temas puntuales, si es el tema pedofilia. ¿Cuánto afecta a la Iglesia todo lo que se ha conocido en los últimos tiempos, las propias declaraciones del Papa y demás? ¿Cómo afecta o no afecta a la Iglesia? Sin duda que nos afecta en varios sentidos, ¿no? Nos afecta en cuanto al dolor y la vergüenza, porque no son situaciones que nos pasen desapercibidas y que realmente tienen mostrarnos un lado muy cruel, ¿no? de los vínculos humanos, de lo que implica la confianza y defraudar la confianza. Así que en este sentido, les diría, nos afecta interiormente, ¿no? Tanto en el corazón de cada uno de los creyentes como en la comunidad cristiana. Afecta también en un riesgo de generalización, ¿no? Donde por algunos casos de pronto se generalice, es decir, todos los sacerdotes son pedófilos o toda la Iglesia, digamos, generalizaciones que son injustas para con tantos varones y mujeres que con gran esfuerzo y sacrificio cotidianamente se esfuerzan por hacer las cosas bien, ¿no? Así que también eso incide de alguna manera en cuanto al ánimo de la gente o la mirada que tienen sobre el conjunto de los sacerdotes o de consagrados, consagradas. Y me parece que también incide negativamente en las víctimas mismas de la pedofilia, porque lamentablemente en la mayoría de los países del mundo, pero yo lo puedo decir de acá de la Argentina, hay mucho abuso sexual infantil y que no es puesto sobre el tapete de la misma manera que se ponen los abusos cuando son llevados adelante por algún sacerdote o por algún docente de alguna escuela católica, ¿no? Lamentablemente hay situaciones muy duras de abuso en la misma casa, ¿no? A veces producto del hacinamiento en que viven algunas familias o que en una misma casa viven 2 o 3 núcleos familiares, y esto a veces se presta también a situaciones de maltrato sexual hacia los niños, ¿no? Así que también en esto creo que como sociedad tenemos que tener un mayor trabajo, ¿no? En el cuidar a los niños en su desarrollo, niños y adolescentes. Y la última, no quiero dejar de preguntarle, porque hoy se presentó en el Congreso por 6ª vez un proyecto para la legalización del aborto, y le pregunto cuál es su postura, si en algún momento dicen, bueno, el Papa le pidió en su momento al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que el tema no se debata. ¿Cuál es su visión del tema? Nosotros siempre nos hemos propuesto cuidar la vida desde la concepción hasta la muerte natural, en todas sus etapas, en todas sus dimensiones. Entonces, entendiendo que puede haber alguna dificultad en cómo viene el embarazo o la salud de la mamá, nosotros lo que decimos es, bueno, hay que cuidar las dos vidas, ¿no? No hay, cuando hablamos de una mujer que está embarazada, entendemos que ahí hay dos vidas, la de la mujer
y la de la vida que lleva en su vientre, que tiene su propio ADN, a veces hasta un grupo sanguíneo distinto y con un corazón que late a un ritmo diverso al de la mamá, ¿no? Así que entendiendo las dificultades que puede haber, nosotros queremos ver cómo cuidar la vida de las dos. Sí, pero Sí, en el sí. caso de interrupciones de embarazos voluntarios o por razones ajenas a cuestiones médicas y de salud de la madre, en ese caso, ¿cuál es bueno, la postura de la Iglesia y eso? ¿En cuál, por ejemplo? En el caso de una mujer que decide abortar por abortar, porque sin correr riesgo de vida a su propio cuerpo, digamos, a eso voy. Sí. Bueno, por eso nosotros insistimos que hay que proteger las dos vidas, la de la mujer y también la vida del niño que lleva en su vientre. La última, y hace algún tiempo el Papa había pedido, le pregunto puntualmente de la Argentina, ¿no? Que salgan, que no se queden, que salgan a predicar. ¿Le han hecho caso al Papa? Al menos en la iglesia argentina. Estamos intentando, eso lo charlamos mucho en estas visitas pastorales que yo estoy haciendo a las parroquias, y también aquí en la diócesis hemos hecho en los últimos 5 o 6 años un camino de asamblea casi de 1 o 2 instancias al año, en lo cual la gente misma ha manifestado esta necesidad de ser, como el Papa pide, una iglesia en salida, ¿no? Y de estar no solo salir por los barrios, sino también en las periferias. Francisco habla de las periferias antropológicas o existenciales, ¿no? Que son justamente aquellas situaciones en que, más allá de la cercanía o lejanía geográfica con el centro parroquial, les hacen estar en una situación o de pobreza, o de exclusión, o de sufrimiento particular, o adicción a las drogas, o los que están enfermos o internados. Así que hacia todos ellos intentamos tener también una mayor cercanía, pero debo decir que todavía lejos de lo que el Papa espera de nosotros. ¿Y cree que lo van a poder hacer? En eso estamos, yo espero que sí. Monseñor, les agradecemos mucho que haya venido esta noche. Ha sido Una un gusto. alegría, un gusto, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Una pausa y estamos con Leo Silva.